predicando el Evangelio de Jesucristo. Queremos hablar sobre un tema que es muy importante para la Iglesia de Jesucristo y para todos nosotros, que se llama el perdonar. Amén. El perdón. Amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 17. ¿Qué significa el perdonar? El perdonar significa es una decisión voluntaria y consciente de dejar ir el resentimiento, enojo, los deseos de venganza hacia quien nos ha ofendido o lastimado. Amén. Eso es lo que significa el perdón. Dice, es un proceso de liberación emocional que busca recuperar la paz interior, sanar las propias heridas, delegándole que deja el sufrimiento. Amén. Amén. Así que leemos la palabra del Señor en el versículo 17, capítulo 50 del libro de Génesis. Así diréis a José, te ruego que así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te han tratado. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída en este momento. Te damos la honra, te damos la gloria y te damos la alabanza, Señor. Conocemos, Señor, que en tu palabra tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, eres digno de toda gloria y eres digno de toda alabanza. En este momento, Señor, te pedimos que tu amor y tu misericordia nos guíe y nos dirija para nosotros poder, Señor, llevar este mensaje a todos los que nos ven a través de estos medios y que sea usted, Señor, tomando el control en esta noche, en este lugar, Padre, porque tú eres bendice a cada una de las personas que puedan ver, Señor, este video, que lo hacemos para enseñar tu palabra, para decirle al mundo que realmente necesitamos en nuestra vida nosotros tener algo, Señor, para poder caminar contigo, para poder entender y comprender las Escrituras. Amén. La Biblia registra un pasaje muy importante, registra la historia de José, cuando José es el gobernador en Egipto. Amén. Dios puso en gracia a José en Egipto porque sus hermanos lo vendieron cuando era un joven y lo vendieron a los ismaelitas, que ellos compraban las personas, y llegando a Egipto resulta que lo vio el jefe de la guardia, Potifar, y este hombre compró a José y lo llevó a su casa. Tuvo miles de problemas José en la casa de Potifar, pero esto no quiere decir de que José no fuera un hombre que perdonara. Para irnos más directo a lo que Dios nos enseña a través de estas escrituras y a través de esta palabra, podemos enseñar en esta noche la palabra del Señor y decir que José no tenía un corazón malo, sino que tenía un corazón perdonador. Este es el mensaje que queremos enseñar en esta noche a las personas que nos ven y a las personas que nos escuchan. ¿Por qué le digo? Porque a veces nosotros estamos en el Evangelio y aún no nos hemos perdonado a nosotros mismos. A veces no nos hemos ni siquiera mirado al espejo, creamos rencilla, creamos odio, creamos maldad entre nosotros mismos, odiamos y parece que no odiáramos. Amén. Somos hipócritas con Dios y con nosotros mismos, porque aún siendo cristianos, a veces odiamos y no debemos odiar a nadie, porque Jesús no odió a ninguno, ni aún a los que lo mataron. Jesús tuvo hasta el momento, mira lo que le pasa a José. José en aquel momento, él no odia a sus hermanos. Cuando ellos le piden perdón y le dicen que miren los siervos de Dios, en ningún momento José, por el contrario, dice la Biblia que José lloró. Aquí más adelante dice que José lloró. Amén. ¿Por qué dice que José lloró? Porque José tenía un corazón perdonador. El corazón del cristiano tiene que ser un corazón perdonador, un corazón el cual vaya inclinado hacia el camino de Dios, al convertimiento. Una persona cuando no se ha convertido, no se ha arrepentido, no es capaz de perdonar. Hay muchas personas que le dicen al otro que te perdone Dios. La Biblia registra un pasaje muy importante en el cual habla, donde dice que el cristiano debe perdonar 70 veces 7. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonará a tu hermano? Le dice, solamente 7 veces. Dice, no, 70 veces 7. O sea, 7 por 7 son 49, son 499 veces al día que debes perdonar a tu hermano, independientemente de lo que él haga.
Y es muy importante conocer la palabra del Señor en esta noche. Vamos a irnos nosotros nuevamente a otros versículos, el cual nos van a enseñar sobre la palabra del Señor y sobre el perdón. Hay una cantidad de versículos que nos hablan sobre el perdón. Yo simplemente saqué unos 26 versículos, pero no vamos a detallarlo todo en esta noche, sino que quiero darle un mensaje suave, un mensaje que usted pueda entender, aún si usted no es cristiano y está viendo este video, pueda comprender y entender lo que realmente Dios tiene preparado para usted. El perdonar, aún no siendo cristiano, te va a ayudar a que tu vida sea mejor, a que tu vida pueda ser comprendida, a que tú puedas caminar de una manera diferente a las demás personas. A veces no necesitas ser cristiano para perdonar, porque a veces tienes familiares, tienes tíos, tienes hermanos, con cualquiera tienes una cantidad de problemas. Mira que perdonar es muy hermoso, perdonar es poder amar. Hay gente que aunque amen, nadie las ha perdonado. Entonces es muy importante que tú perdones. Si tienes algún enemigo, tienes alguna persona que por cualquier circunstancia te ofendió, ve y perdónalo. Y si eres cristiano, te recomiendo que hagas eso, porque la Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Y esas cosas, los buenos y malos pensamientos salen del corazón. Si no has perdonado, tienes que ir a pedir perdón. Entiende y comprende que esta es una palabra que el Señor mandó. José perdonó a sus hermanos. Inventaron una vil mentira, hablaron muchas cosas, pero mira que en aquel momento José no se puso a mirar los detalles de lo que le pasaba. Vamos a leer el Salmo 103. Amén. Leemos un versículo en el Salmo 103, porque es muy importante irnos con las escrituras a este tema, porque es un tema bastante hermoso, un tema bastante bueno que la iglesia del Señor debe conocer. La iglesia del Señor debe entender que realmente su palabra nos enseña a nosotros cómo debemos perdonar. Amén. ¿Y por qué debemos perdonar? Porque cuando tú perdonas, tu vida espiritual, cuando eres cristiano, va a fluir mejor. El Señor Jesús en la cruz del Calvario dijo algo. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es importante que nosotros podamos perdonar. Es importante que nosotros conozcamos lo que la Biblia enseña. Dice el Salmo 103, versículo 3. ¿Ven? Nos dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mire lo que enseña la Biblia. ¿Por qué el rey aquí en ese momento hablaba y decía el rey David? ¿A quién le estaba diciendo esto? Se lo estaba diciendo al pueblo. ¿Ve? O sea que por mucho que ellos pecaran, él era quien perdonaba y sanaba todas sus dolencias. Hay un problema que el ser humano no se ha dado cuenta, que a veces se mantiene enfermo es porque no ha perdonado. Ni siquiera se han perdonado ellos mismos. Es muy importante que el ser humano pueda perdonar y pueda perdonarse primeramente él. Porque esto, si tú lees la Biblia, yo te podría dar una cantidad de versículos que tiene la Biblia sobre el perdón. Y yo digo que es una de las partes más importantes para que el cristiano se convierta y se arrepienta de sus malos caminos. Porque una persona que no ha perdonado tiene un corazón todavía que no ha conocido a Dios. ¿Por qué digo que no ha conocido a Dios? Puede tener todo lo que quiera, pero una persona que no perdona, puede suceder muchas cosas en su vida. ¿Ve? Y tú lo ves como si realmente no hubiera conocido a Dios. Por eso es que muchos evangélicos dan testimonio de inconversos y hay muchos inconversos que dan testimonio de cristianos. Porque esas personas que yo he escuchado muchas personas que dicen: no, es que yo no le tengo odio, yo no lo odio. No, por el contrario, le pido a Dios que lo perdone, pero ya yo lo perdoné. Seguro, sí, yo lo perdoné. Y eso es muy importante. Eso es tan importante como que nosotros tenemos que comer todos los días. El perdonar es muy importante en la vida del cristiano. Este tema es un tema bastante profundo, pero vamos a darlo suave para que la gente pueda entender y comprender lo que realmente significa el perdón. Vamos a irnos al libro de Daniel 9:9. Aquí lo tengo, gracias al Señor que lo conseguí rápido. Vamos a leer ese versículo que dice 9:9. Dice la Biblia dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Mire que nosotros a veces nos rebelamos contra Dios. Daniel decía que aunque contra él nos hemos rebelado, nosotros a veces decimos: no, pero es que yo no he hecho nada malo, yo no me he rebelado. Pero cuando tú no vas al culto, cuando tú no eres obediente a la palabra que te da el pastor, a la palabra que te enseña el que te está dirigiendo, el líder o la persona que te está indicando, tú estás siendo desobediente, te estás rebelando contra Dios. ¿Ves? Porque tú quieres hacer lo que te da la gana, porque tú quieres hacer lo que a ti te parece bien. No, mira, sé obediente, que la obediencia es una de las cosas que Dios más premia. ¿Ves? La obediencia es una de las cosas que Dios más mira en la iglesia. Cuando tú eres obediente, ¿por qué Saúl fue destituido? Mira, te voy a dar un ejemplo clarito de la gloria de Dios, porque no fue obediente.
Saúl fue altivo. Hay mucha gente que son altivas, ¿ve? Y no parecen que fueran altivas, pero son altivas. Entonces dentro de ellos hay algo que era lo que tenía David. David, mira que David tenía un corazón. ¿Qué era lo que tenía David? David tenía un corazón perdonador. David, él perdonó muchas veces a Saúl, 3 veces lo perdonó. Y Dios se lo sirvió para que lo matara, pero dijo que mis manos no toquen el ungido de Jehová. Aún David tenía un corazón perdonador. Entonces, ¿qué buscaba David en Dios? El perdón, que aunque él se equivocara, buscaba el perdón. Es un ejemplo claro. Si tú lo lees en la Biblia, tú consigues que prácticamente David fue perdonado y cometió pecado 6 veces. Por lo que la Biblia registra, a lo mejor cometió más pecados, ¿ve? Pero no puedo decir que más porque son las veces que he conseguido. Entonces te quiero enseñar de que Saúl, por un solo pecado que cometió, pero fue altivo, no pidió perdón. Así mucha gente aún en las iglesias, cristianos que son altivos, que no le puedes decir nada porque enseguida te quieren pegar, porque conocen tu vida, porque tú te equivocaste, porque tú pecaste. No es que todo el mundo peca en esta vida, todo el mundo se equivoca. Entonces es importante que tú conozcas realmente lo que es el perdonar. Porque si no te has perdonado tú mismo, ¿cómo vas a perdonar a los demás? Vives con raíz de amargura, vives con rabia, todo te molesta porque no te manifiestan las cosas, porque no te participan las cosas. No, es que el único que tiene que saber todas las cosas es Dios. Pero es importante que tú sepas que realmente el perdonar es importante para la vida del cristiano. Si tú perdonas, tu vida va a ser diferente. Si tú perdonas, vas a entender y vas a comprender lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. Cuando tú perdonas, alguien me decía, se siente bien cuando uno perdona. Eso es muy importante, ¿ves? Pero hay gente que aunque tú le pidas perdón, nunca te perdonan. Pero bueno, lo importante es que tú tienes la intención y tú vas a descansar. ¿Por qué vas a descansar? Porque hay un descanso del alma. Te sientes gozo, sientes paz, sientes tranquilidad. Porque tú fuiste y te humillaste a esa persona. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el altivo, Dios se encarga de bajarlo de donde está montado. Amén. Entonces es importante, leamos otro versículo. Vamos a irnos al libro de Mateo. En el libro de Mateo hay un poco de versículos. Tengo 6 versículos aquí en el libro de Mateo, pero vamos a leer unos cuantos, unos 2 o 3, para así estar enseñando y dándole gloria a Dios por estos versículos que el Señor nos permite. Estamos aquí en este lugar, ¿ve? A lo mejor muy lejos de la civilización, pero Dios, yo creo que nos ha puesto en el camino para predicar en esta noche esta hermosa palabra. Amén. Mateo 6:19, vamos a ver qué nos enseña Mateo 6:19. 6:12, perdón. Mateo 6:12. Mateo 6:12. Entonces, es importante nosotros conocer. Vamos a ver Jesús, cuando Jesús habló, ¿qué decía Jesús? Amén. Porque es importante esto. 6:12, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Él es el Cordero inmolado. Dice el 6:12, vamos a ver qué dice el 6:12. Nos habla y dice: y perdonad nuestras deudas, como también nosotros perdonamos